Estimados amigos y amigas, me quiero referir a un tema que quizás algunos de ustedes han pensado y me voy a referir a las personas, a los menores de 40 años, que quizás tienen un diario donde anotan las cosas cotidianas de su vida, a veces tontas, pero cuando las ven en el tiempo se dan cuenta de la importancia que tienen esas anotaciones, esos recuerdos, esas impresiones, esas ideas. Imagínense ustedes un muchacho de 10 años, de 12 años que escribe su diario y que ese diario lo lee cuando tiene 30 años o 40 o 50 años. Eso tiene una riqueza extraordinaria para ese muchacho, para ese hombre o para esa mujer adulta después. Pues el tema que yo quiero contarles y que quiero conversar con ustedes hoy se refiere precisamente a escribir sus memorias, tus recuerdos, tus experiencias, para compartirlas. Y me quiero referir a los menores de 40 años que quizás no han pensado en serio la posibilidad de escribir una memoria y quizás escriben diario, que es una fuente importante para una memoria futura. Pero también a los mayores de 40 años que ya suelen pensar en la posibilidad de escribir sus memorias. ¿Y por qué escribimos unas memorias? Hay 3 razones que quiero compartirles a ustedes. Quizás hay otras. Una es por la necesidad de ordenar, de valorar, de calificar, de interpretar tus experiencias, tus aprendizajes, tus ideas y tus emociones. Es decir, puede ser un acto privado, es decir, necesitas ordenar esas ideas, expresarlas en un texto, porque la memoria se la lleva el viento y 10 años después, 5 años después, quizás aquella experiencia es vista, interpretada, percibida de manera distinta a como es vista, interpretada en el momento que ocurre. Pero bueno, ver las cosas en perspectiva cuando han pasado 5 años del acontecimiento y escribirlas tiene una riqueza particular. Bueno, esa es una condición, es una motivación por la que podemos escribir nuestras memorias. Pero hay otro elemento. Queremos dejar la historia de la vida, historia de nuestra vida, porque tenemos algo que contar quizás a otros. Y no importa porque alguien dice, pero mi vida ha sido ordinaria, mi vida ha sido cotidiana, mi vida no ha tenido grandes saltos o grandes impactos, eso no importa. Es escribir esa vida ordinaria, interpretarla, puede ser útil para muchos, porque todos tenemos una vida ordinaria y nuestras coincidencias de vidas ordinarias, que es la mayoría del tiempo, puede ser útil para otros. Es decir, nosotros queremos escribir la vida, ordenar la vida, para dejar una historia contada, en primer lugar a los hijos, a la familia más próxima, a los amigos, al círculo cercano. Esa es una segunda motivación importante. Y la tercera es, y quiero comenzar con una palabra para afirmar la tercera, es una obligación. Tenemos una obligación social de compartir nuestras experiencias, de compartir nuestros caminos recorridos, la manera como hemos resuelto nuestras contradicciones, nuestras dificultades, cómo hemos valorado nuestros éxitos y fracasos. Esa manera de sortear la vida y de vivir la vida, de recorrer el camino que vivimos durante 30 o 40 años, o 50 o 60 años, es importante compartirlo. Es decir, la sociedad nos ha dado lo que somos. Hablamos español porque hemos aprendido en la sociedad, tenemos una cultura, unas preferencias alimenticias, tenemos unos gustos, tenemos unas expresiones, tenemos, digamos, una cultura general, digamos, una forma de ver las cosas que es una herencia social de nuestro tiempo, de nuestro lugar y de nuestro tiempo, de nuestra gente. Y yo digo, deberíamos compartir eso mediante un escrito que se llama memoria, en nuestras memorias. Así es que esos son los puntos importantes. Y aquí entonces viene otra reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Y cómo hacer para escribir memoria, o mi memoria, o las memorias de mi vida, o como le quiera llamar? Le voy a sugerir un camino para hacerlo. Todo tiene un camino, todo tiene una metodología, digamos así.
Esta metodología quizás otros consideren que hay diferentes experiencias, pero les comparto una que es la que percibo yo como útil y que he visto en otros autores que han construido memoria extraordinaria. Y yo digo que el primer punto, ubícate en la edad. Ya dije, los menores de 40 no les interesa todavía, quizás no han pensado en serio escribir sus memorias. Los mayores de 40 ya comienzan a pensar en esa posibilidad y los que llegaron a 60 o más están con el propósito quizás muy concreto de hacerlo, aunque a veces no se deciden hacerlo. Y ahí viene el punto importante, hacerlo. Y para hacerlo sugiero una metodología de 4 pasos. 4 pasos. Primer paso, sentate a pensar en silencio y en soledad, que son las 2 condiciones importantes para pensar de manera productiva, serena y creativa. ¿Cuáles son los acontecimientos de tu vida relevantes que te acordás y que han generado un impacto importante a lo largo de tu vida de los últimos 30, 40, 50 años? Depende cuándo vos querrás anclar el punto de partida de tu historia. Y elaborar por escrito esos puntos. Elaborar por escrito esos puntos en un papelito como una lluvia de ideas. Puede ser que te salgan 20 puntos, 20 acontecimientos, 20 circunstancias, no sé. Ese es el primer paso importante. El segundo paso es revisar 2, 3, 5 días después, no inmediatamente, ese listado que elaboraste. Y cuando revises el listado, ordena el listado por lo más importante y lo menos importante. Es decir, los que han sido más importantes, ubicarlos en los primeros puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y los que han sido menos importantes al final, menos relevantes, menos impactantes. Y eso no quiere decir que haya durado más en el tiempo o menos en el tiempo, simplemente que haya causado en vos un impacto emocional, que haya girado el rumbo de tu vida por alguna circunstancia y que por lo tanto tiene una relevancia importante, relevante, ineludible, diría yo, para lo que continuó después. Ese sería el segundo paso importante. El tercero es identificar esa jerarquía de puntos relevantes, de incidentes relevantes, de acontecimientos relevantes. Relevantes para vos, no necesariamente para otros. Cada quien identifica la relevancia de sus acontecimientos y de sus experiencias. Entonces es importante informarse, alimentar con la lectura, con la observación, con la escucha, con la reflexión cada uno de los puntos y comenzarles a dar insumos adicionales a tu propia experiencia. Es decir, comenzar a ver, por ejemplo, el tema de la orfandad. A lo mejor no tuviste padre o tu padre te abandonó y eso se convierte en un hecho muy importante. Entonces la pregunta sería, digamos, podés investigar, podés averiguar las consecuencias que la orfandad tiene en las personas y si hay algunos autores que han escrito sobre eso y cómo vos valoraste eso y cómo vos superaste eso o cómo seguís cargando con el costo de esa ausencia que es imposible evitar 30, 40 años después. O la muerte de una madre o de un hijo, o un accidente, o la pérdida del trabajo, o un reconocimiento, o un título académico, o un matrimonio, o un viaje, o la lectura de un libro, no lo sé. Y el cuarto punto, y el cuarto y último punto, comencé a escribir a partir de ahí, a partir del primer acontecimiento relevante que identificaste. Y de ahí, en el punto donde te lo ubicas, escribí para adelante y para atrás, y moviéndote en el tiempo sin preocuparte por el orden cronológico. En la memoria, el orden cronológico puede ser importante, pero eso es más importante en las biografías que escribe otro, que son aburridas a veces. Pero las memorias son una reflexión de las cosas, como las percibís, como las sentís, como las viviste, ¿verdad? Y no necesitan una rigurosidad cronológica. Lo que necesitan es una lógica conductora de razonamiento de cada persona y que puede comenzar en el último año y del último año trasladarse a la niñez. El último año porque a lo mejor fue antes o hace 10 años el hecho más impactante, contado el hecho y vinculado el hecho con los años siguientes y después trasladado a los años anteriores. Eso es escribir una memoria. Así es que ese es mi consejo, ese es mi camino, el camino que sugiero y esas son
los propósitos posibles por los cuales las personas a veces queremos o escribimos la memoria de nuestra vida o el diario, que lo escriben más los jóvenes, pero cuando llegan los 40 se convierte en una necesidad, en la mayoría de los casos, de escribir esa memoria. Lo que pasa es que la gran mayoría no lo hace. Lo piensa y no lo hace. Muchas gracias.